Luzes da cidade brilham na escuridão, passos na calçada no ritmo da canção. Noite quente viva, balanço desse som. Sigo pela rua, sentindo o tremor. Noite de neon, sonho e emoção. Noite de neon, é só vibração. Som que mexe a alma, fogo que consome, batida que nos chama. Vamos até o amanhecer. いよいよだ。今日こそお前の息の根が止まる日だ。 Durante largos viajes pude ver un sinfín de lugares, paisajes, historias y personajes impresionantes. Entre todos ellos estamos aquí. Un video para romper un poco con la rutina. Al inicio deseaba explorar cada una de las sagas que nos ofreció Dragon Ball, pero tras ver un montón de videos relacionados con el tema, me decidí por algo un poco diferente. Puedo decir sin temor que mi saga favorita es la de Majin Buu. Se siente un ritmo más tranquilo, se da la libertad de mostrar más comedia y aunque el villano se pierde entre tantos cambios, no sé, siento que le da oportunidad a distintos personajes de mover la historia sin complicarse demasiado, como a diferencia de la saga de Cell. Con todo esto en mente, me gustaría explorar cuál de todas las sagas es la que más cosas se dejó en el tintero, la que mayor potencial tenía a mi vista, y puedo decir que hay muchas sagas que pudieron dar más, que pudieron no llevarse a cabo, y sagas que se hicieron de forma precipitada, ¿no? En el anime clásico o manga clásico, en su primera parte, tenemos 7 sagas, y cada una explora de manera sostenida cada una de sus historias de principio a fin, ¿no? Con el ritmo y tono elegido por el autor. Pero para lo que fue posterior a todo ello, siento que el inicio con Pilaf como villano principal dejó mucho que desear, siendo en muchos aspectos un personaje bastante irrelevante, con poco peso y que no transmitía ese sentimiento necesario para sobrellevar una aventura tan grande como lo debía ser buscar las esferas del dragón por primera vez, ¿no? Pero claramente que fue un problema más orientado a la posibilidad de ser cancelado, así que jugar a lo seguro era lo más óptimo en ese momento, ¿no? Por eso no creo que sea un reproche válido, ¿no? En la segunda parte, sacando las sagas de relleno, quizás la única saga que dejó a deber más que en la ejecución fue en lo que se había planteado, fue la de Majin Buu, que se planteó un cambio de batuta con Gohan como protagonista y quien debía tomar el lugar de Goku y Vegeta, llevar adelante la saga como en cierto punto ambos lo hicieron en su momento, pero no por eso deja de ser una saga interesante, ¿no? Y pues finalmente llegamos a la etapa más extraña para la franquicia. Y cabe aclarar que no es GT, porque GT me lo voy a saltar, porque merece un video propio analizando lo que para mí fue el mayor error de la franquicia, sin tomar en cuenta la calidad o las expectativas externas, ¿no? En Dragon Ball GT fue un caso muy aislado y muy particular, sobre todo porque para mucha gente es una buena serie, cuando realmente no, y por muchas razones, pero no vamos a abordarlo aquí, lo abordaremos después. En Dragon Ball Super teníamos un inesperado regreso y la verdad es que cumplió bastante bien el rol que debía tomar una secuela, ¿no?, de este tamaño, con una nueva transformación, entrando a un nuevo contexto y que era de los dioses, ¿no?, que era como un concepto más allá. En la siguiente película se optó por repetir la fórmula, lo que en cierto modo comenzó a condenar esta nueva idea, ¿no? Con el Blue dejaron escapar una oportunidad bastante buena,
pero la idea que se planteó volvió a cumplir con lo que debía ser una secuela de lo anteriormente establecido. La incorporación de el Blue se vio un poco apresurada, definitivamente, porque esto dio paso a exageraciones, ¿no? Entonces, si se hubiera continuado con la línea del Super Saiyajin Dios normal, el primero que todos vimos, y quizás explorando la idea de que se podía controlar de cierta manera, pues habría sido mucho más benéfico para la transformación del Blue, que resulta como la más utilizada en todo lo que es Dragon Ball Super, pero también es como la que mayor incoherencias ha generado, ¿no? Y bueno, entonces llega un momento en el que se estrena el anime de regreso, y con las sagas ya revisitadas llegamos al punto en el torneo de Champa, que quizá quema un poco la idea del torneo, aunque en sí pues dejó a deber. No siento tampoco que haya sido un verdadero fallo. Quizá la inclusión de un torneo entre universos fue una idea demasiado apresurada para meterla en ese momento, ¿no? Siento que, como quién diría, como que no debieron explorar esa idea tan prematuramente dentro de la trama. Si ya se sintió apresurado que metieran Dragon Ball en la batalla de los dioses, el concepto del Super Saiyan Dios, para posteriormente meter el Super Saiyan Blue, ya eso se vio apresurado. Saltar a un torneo entre universos, aunque solo fueran 2 y fueran 5 peleadores, siento que era demasiado apresurado. Y bueno, saltándome un poquito, tenemos el torneo de poder y la película de Broly, que ambos cumplieron bien la idea y representación de la misma. Quizá el ritmo que tomó el torneo del poder puede resultar algo lento, sobre todo en la etapa previa, que es el reclutamiento, pero no malo, ¿no? Mientras que en la historia de Broly, en muchos aspectos, es de lo mejor que ha dado la franquicia en general, y esta etapa de Dragon Ball Super, pues ni se diga, ¿no? Luego de esto, ya en el manga, llegó la saga de Moro y luego la de Granola, ¿no? Siendo el mismo caso que antes, Moro pudo ser un poco mejor, pero tampoco se notan errores garrafales y todo se siente bien justificado. Inclusive el momento en el que le da la semilla a Moro, pues tiene cierto sentido, y yo pienso que se exageró demasiado. Pero bueno, y la saga de Granola, que simplemente creo que, salvo el final, pues fue lo mejor que hemos tenido en Dragon Ball Super y hasta de la franquicia en general, ¿no? Y pues ya para finalizar tenemos a Super Hero, que siento que sí desperdició momentos y participaciones clave, como la de Trunks y Goten, aunque también creo que podría explorarse más adelante, ¿no? Al igual que la participación de Gohan, al menos para el personaje, lo dejó muy mal parado para luego regalarle un poder, pero pues bueno, con lo maravillosa, con lo que fue la participación de Piccolo, me parece magnífico, ¿no? O sea, fue el único personaje rescatable, más o menos, de esa trama. Pero todos los personajes se sintieron muy desperdiciados, muy apresurados, y como si quisieran justificar el salto de poder nada más, ¿no? O sea, por ejemplo, en la película de Broly tuvimos la inclusión del personaje, que sí, claramente la película se hizo solo para eso y por eso, pero también se dio momentos de calidad, ¿no? Momentos para dejarnos tal y cual cosa. E incluso la saga de Granola, que fue simplemente para introducir el concepto del más fuerte, que es lo que se va a estar explorando en próximas sagas, estoy seguro, de que el nacimiento del ser más poderoso de todo el universo. Todo esto se va manejando, pero
se dan ideas sueltas que son brotes de calidad sin ninguna duda. Pero bueno, lo que fue Dragon Ball Super Hero fue una película bien lograda y finalizada, sin sacarse tonterías del bolsillo más allá de la transformación de Gohan. Pero la saga que pienso que sí desperdició por mucho el argumento que se contaba fue la saga de Black Goku o de Trunks del futuro. Se sintió incompleta, no se exploró para nada bien lo que se podría haber llegado a hacer. La inmortal de Zamasu dejó muchos huecos y además arruinó muchas oportunidades. Se pudieron maquinar un sinfín de escenarios, pero pues claro que entiendo que era un trabajo difícil, porque al mínimo error habrían hecho un gran daño a la obra, ¿no? Porque es la figura de Goku y los dioses y los viajes en el tiempo, ¿no? Aún así siento que en muchos sentidos se quedó muy corta, desde las reacciones hasta cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Y el cierre, nuevamente, no se explica del todo bien y termina sintiéndose como un argumento basado en pocos elementos, ¿no? Y que muchos fans siguen especulando sobre el tema, ¿no? Como lo es el Gohan Bestia, ¿no? Pero la implementación del Ki divino por parte de Trunks del futuro o la realización de una especie de Genkidama es claramente confuso, y el cierre en el que Zenosama tiene que arreglar todo borrando el universo se siente anticlimático, porque fue en toda regla un ex máquina. O sea, fue un hechicero lo hizo, ¿no? Y ya. Y no hay forma en que algo así quede bien. No hay manera. Jugando también durante la batalla con el fanservice, como traer a Bellito cuando todos sabíamos que no iba a ganar con esa carta, pues se siente bastante reciclado. Si bien la idea de Bellito en su momento también fue planteada de esa manera, siento que se la quitaron de encima bastante fácil, y aparte, como no era algo esperado, no generó expectativas de más porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Y bueno, en general se siente bastante reciclado, con el Mafuba que no se usa, con la incorporación de Trunks del futuro y con un Goku malo, pero que no es Goku, el regreso de Bellito que nuevamente no derrota al villano, un Kaio malvado que suena mucho a lo sucedido en Dragon Ball F. Entonces en muchos puntos pudo ser mejor, o por lo menos decente, ¿no? Pero pues ya, me detengo, que me vuelvo hater, y nadie aquí debería hacer eso, ¿no? Ni siquiera yo. Por ahora, pues creo que es todo. Y yo creo que la saga con mayor potencial y que fue totalmente desperdiciada, o casi, es la saga de Trunks del futuro. No sé ustedes pueden compartirme sus opiniones en los comentarios. Pueden opinar sobre mi idea, sobre alguna otra candidata, ¿no?, para llevar este título. Pero pues ya veremos en qué termina, ¿no? Y esto fue El Viajero del Anime, y yo sigo en este viaje. ¿Quieres acompañarme?